Hola, buenas tardes, bienvenidos. Estoy hojeando cuánto falta para terminar la segunda carta a los Corintios, que hemos leído meticulosamente, como todo, pero siempre con muchísimo contenido. Casi diría que hemos podido llegar hasta el fondo del corazón del apóstol Pablo. Y sin embargo, todo lo que falta, el capítulo 10, capítulo 11 y 12 son fuertes, sustanciosos. Vuelve otra vez, eh, se podría analizar, ¿no? Los momentos en los que está hablando casi cariñosamente como un padre, guiando, enseñando, los momentos en que está eh, explicando, defendiendo, y hoy vamos a ver cómo Pablo defiende su ministerio. En esta carta debe haberle llevado mucho tiempo escribirla porque hay como varias escenas, ¿no es cierto? Como si fuera que la hizo durante varios días diferentes y había momentos en los que se ponía muy serio, en los que tenía que enfrentar, ¿sí? A los creyentes, a los que no lo eran, a los que se decían. Bueno, todo eso nos toca en el día de hoy. Capítulo 10 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, ¿sí? Si ya no lo aprendimos, en la provincia romana de Acaya, la provincia del sur, y con mucha relación con, claro, lo que iba a ser después Grecia, ¿no? Con Macedonia, la provincia del norte, y evidentemente había mucho, tanto los obreros del Señor que trabajaban con Pablo, como Timoteo, Tito, que permanentemente visitaban, traían noticias, enseñaban, evidentemente enseñaban. Ya leímos hace poco las cartas pastorales, pero después de ver todo el movimiento que le ha dado a Tito acá, en esta carta, sería interesante volver rápidamente a mirar la carta a Tito para ver, porque le está enseñando y le está dando instrucciones como un pastor, ¿no? Cómo tratar a las personas. Muy, muy interesante esa red de siervos que estaban no trabajando cada uno por su cuenta, sino unidos, especialmente a Pablo, pero en un ministerio visitando, formando iglesias. Bueno, capítulo 10. Terminamos el capítulo 9 con esa frase maravillosa: gracias a Dios por su don inefable, el don de dar, y ya ahora ese tema desaparece, el tema de la generosidad, de la ofrenda que iba a ir a Jerusalén. Y empieza Pablo de una manera que no parece de él, por lo menos en esta traducción. No miré cómo estaba en otras. Por la ternura y la bondad de Cristo, no está hablando de su ternura, la de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo que, según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. De modo que ya nos vamos dando cuenta que Pablo va a enfrentar cosas que se dicen, críticas. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Es interesante acá el tema de las traducciones, ¿sí? Reina Valera y las traducciones más antiguas o más apegadas dicen, no opinan que vivimos según la carne. ¿Y qué significa vivir según la carne? ¿Sí? Acá las traducciones más modernas dicen prácticamente, miré también, tengo acá, Dios habla hoy, y dice exactamente esto. Vivimos según criterios meramente humanos, ¿sí? El sentido de la carne ahí es la humanidad según, o sea, sin Dios, ¿no?
porque acá dice que algunos opinan que vivimos según criterios meramente humanos, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Y acá desarrolla, estamos en capítulo 10, versículos 3, 4, 5, una preciosa enseñanza. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿A qué se refiere? Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esto hay que leerlo despacito. A ver si lo tengo acá en la traducción Dios habla hoy, como lo decía. A ver, criterio dice, es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Esta está más sencilla todavía, ¿eh? Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Esta es la más sencilla de todas. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que le obedezca a Él. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente. De manera que acá hay varios conceptos, ¿no? Esto, lo de destruir fortalezas, pero ¿a qué se refieren? No son fortalezas físicas, no son las murallas del primer siglo. Eh, Está hablando de argumentos, la altivez, ¿eh? La sabiduría en sí mismo de quienes se levantan contra el conocimiento de Dios. Así que argumentos y las actitudes altivas, altaneras, decía en la otra traducción, que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivos todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y ahí está, ese llevar cautivos todo pensamiento va a destruir la altanería y los argumentos de aquellos que no conocen a Dios. Y estamos dispuestos, dice acá, ya lo leí en la otra, a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Acá vuelve Pablo a ejercer su autoridad. Fíjense en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo como Él, como el que está convencido de ser de Cristo. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta, autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. Fíjense que habla de nosotros, ¿sí? Ahí estaba Tito, Timoteo, esa otra persona de quien no dice exactamente quién es, pero supongamos que eran los Lucas o Bernabé. Está hablando de esa autoridad que Dios nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. No quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Bueno, acá tenemos a Pablo con toda su fuerza enfrentando a esta crítica, ¿eh? Tales personas deben darse cuenta de que lo que somos por escrito, estando ausentes, lo seremos con hechos, estando presentes. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Así que ahí había una lucha de poderes, de autoridades, de quizás líderes que querían socavar la autoridad de Pablo. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros,
no saben lo que hacen. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. Acá no era solo discutir contra esta gente, era una enseñanza del lugar, de los líderes en la iglesia. Si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podría alegar que estamos rebasando estos límites, cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarles el Evangelio. No nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que, según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente para poder predicar el Evangelio más allá de sus regiones, sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Me había fijado cómo era el final, acá en Dios habla hoy, del capítulo 12, porque el hombre digno de aprobación no es el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Es una pieza maravillosa este capítulo 10, porque enfrenta con autoridad, pero a la vez con una humildad, ¿no? Que no quiere pisar el trabajo de otros y que el crecimiento en la fe iba a hacer que avancen a otras regiones, ¿sí? Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Y eso es algo que Pablo no lo hizo. Pero viene el capítulo 11. El capítulo 11 vamos a tener otra vez enumeraciones, porque Pablo, que tenía una riqueza de lenguaje tan grande, tenía la capacidad de poder explicar, explicitar lo que había hecho y más. Ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. ¿Qué tal? A ver, quiero ver acá cómo empieza el capítulo 11, que no lo miré. Ojalá me soportaran ustedes un poco de locura. Bien, ahí está la idea. Sí, aguántenmelas. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Miren, la metáfora del apóstol con su iglesia, a quien va a presentársela al Señor. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Está hablando de una iglesia, ¿eh? Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Era un reproche. Dice, a ese que viene con otro lo aguantan con facilidad. Pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Cuidado con lo que ven. Y acá responde a esa crítica. Quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de una y mil maneras. Reconozcamos en las traducciones más modernas las formas de una y mil maneras, las formas con las que hablamos corrientemente. ¿Es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles el Evangelio de Dios gratuitamente? Cometí un pecado. De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes.
acá sabemos este dato, ¿no? Que otras iglesias los sostuvieron para que pudieran ir hasta Corinto a predicar. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. Pablo defiende su ministerio. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí, como lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí, pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que, buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Los hermanos que recibieron esta carta habrán entendido específicamente muchas de las cosas de estos detractores que en vez de avanzar con la predicación del Evangelio estaban criticando a Pablo cuando no estaba allí. Versículo 13, 11-13. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz y los llama Satanás. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Y acá Pablo, lo que resta del capítulo 11, va a hablar de lo que él ha pasado. Lo repito, que nadie me tenga por insensato, pero aun cuando así me consideren, de todos modos recíbanme para poder jactarme un poco. Y esto lo dice desde su humildad, ¿no? Al jactarme tan confiadamente, no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez. Esto parece como cuando decía que me aguanten unas cuantas tonterías, porque en realidad lo que Pablo está haciendo es abrir su corazón y decir, hay habladurías, hay críticas y yo soy lo que hice, todo lo que va a decir ahora. Ya que muchos se ufanan, como lo hace el mundo, también lo haré. Está justificando que él ahora va a decir todo lo que hace. Por ser tan sensatos, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos. Aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota o se aprovecha de ustedes o se comporta con altanería o les da de bofetadas. Para vergüenza mía, confieso que hemos sido demasiado débiles. Pablo defiende su ministerio. Si alguien se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo a hacerlo. Lo digo como un insensato, de nuevo. Se arrepiente de todo lo que va a decir, pero es como que dice, es necesario que lo sepan, que lo entiendan. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. De modo que eran judaizantes los que estaban haciendo la crítica de Pablo. No eran griegos paganos en su origen, eran israelitas. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligro de ríos, peligro de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles,
peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. ¿Terminó? No. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparte. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Estaba creyendo que decía que él. No, cuando alguien es débil, Pablo comparte su debilidad. Y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. Cuando él empezó a hacer todo este recorrido, el más impresionante que hay en todas las cartas de los apóstoles, él habla de que, bueno, se va a jactar, va a hacer saber todo lo que él ha pasado. Pero ahora cierra todo este resumen, esta enumeración de todas las cosas que ha pasado, que si nos pusiéramos a leer, a seguir todas las referencias que tengo yo acá en esta Biblia, podríamos encontrar, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, todas estas cosas que han pasado. Y muchas más, porque él habla de 3 naufragios y al final, cuando va camino a Roma, es donde se cuenta el naufragio que él ha tenido. Pero evidentemente cada vez que él iba desde la provincia de Asia, cruzaba al continente europeo, a Macedonia, a Acaya, y habrá tenido otros naufragios también. O sea, acá se puso a contar, no creo que Pablo haya escrito todo, no lo haya tenido hasta que escribió esta carta. Cuando escribió esta carta, acá apareció todo. Vamos a ver cómo lo termina. Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, abre paréntesis y pone, sea por siempre alabado, sabe que no miento. Lo leo luego. El Dios y Padre del Señor Jesús, sea por siempre alabado, sabe que no miento. Y acá a mí me parece que se acordó de algo más. Pero algo más fue muy anterior, fue anterior a todas estas penurias que pasó cuando él salió desde el primer viaje misionero, el segundo y el tercero, a predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero ahora de repente, se me ocurre a mí, en Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos, o de Damasco, con el fin de arrestarme. Pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Yo creo que Pablo estaba escribiendo y dijo, ay, me acordé de algo más que no había contado. Y había contado cuando él había recién convertido, había ido a Damasco, había recibido el acompañamiento de Bernabé, por ejemplo, de Ananías fue el primero que el Señor mandó a que lo rescatara después de lo que le había pasado encontrar a Jesús y había cambiado su mente y totalmente la orientación de su vida. Pero después, como cristiano convertido, despertaba sospechas por todos lados y había quien ya empezaron a querer matarlo. De manera que ahí, después de haber hecho todo el raconto de lo que había sido su vida de misionero para llevar el Evangelio en el nombre de Jesucristo,
antes le había pasado eso. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas mandó que se vigilara la ciudad de los Damascenos con el fin de arrestarme. Pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Acá estoy viendo que está la cita en Hechos 9, 24, 25. En Hechos 9 es donde está la conversión de Pablo, de manera que allí fue donde pasó esto. Bueno, y voy a leer solamente un versículo porque lo que viene en el capítulo 12 es muy importante. Acá tenemos uno de los grandes versículos, así que voy a leer solamente el 12:1, donde empieza, no es que se jacta, pero sino que sigue en este abrir su corazón y mostrar las cosas que el Señor le había permitido vivir. El 12, que por supuesto Pablo lo escribió a continuación, no lo cortó él, dice, me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Paramos acá. De manera que hasta ahora fue lo que sufrió por manos de los judíos, de los paganos, de todos los que lo persiguieron por estar predicando el Evangelio de Jesucristo. Pero ahora dice, me veo obligado, él como que quedó con la sensación de que no había terminado de decir todo. Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello, paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Empezamos en el capítulo 12, nos queda el 13 y se acaba, y se acaba. Yo quería ver, porque no lo había leído, si decía algo acerca de si escribió él la carta de su propia mano, como dicen algunas de las otras cartas. No dice nada. De manera que la próxima será leer este capítulo de las revelaciones que él quiere contar y el capítulo 13 donde están las advertencias finales. Es verdad que esta es la carta donde Pablo abrió su corazón, la carta más personal, en la que habla de él, de lo que ha sufrido, lo que ha sentido, de lo que brota de su amor, que ha dicho que los quiere por esta iglesia, por estas iglesias que forman la iglesia de Corinto, que él quiere presentárselas al Señor. Muy bien, quedamos acá y seguiremos mañana si Dios quiere. Que el Señor nos bendiga.